Política 3.0. Prólogo. Lucas capítulo 23 versículo 31. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? ¿Sobre qué tratan estas páginas? Pues tratan sobre política. Sobre el origen y la evolución de la política hasta nuestros días. Para precisar más. La política es un campo de estudio que tiene como objetivo encontrar la mejor forma posible en la que un grupo o conjunto definido de individuos pueden vivir en sociedad, en un momento y circunstancias específicos. La misma es relevante en todos los procesos de toma de decisiones que se hacen en sociedad, desde una pareja de individuos, hasta un país de millones de individuos. Este tema, que genera variadas opiniones, desde distintos puntos de vista, y del que muchos autores han escrito a través de la historia, se trata de manejar en este libro con un enfoque apartidista, y que no genere reproches de fomentar antagonismos gratuitos de nadie contra nadie en sociedad alguna, o de estar cerrado al debate, sea usted el juez. Todo el mundo puede tener reflexiones que aportar para enriquecer cualquier concepto existente de gobierno y de sociedad ideales, tanto en la teoría como en la práctica, así como las aportaron célebres pensadores como Hobbes, como Locke, como Burke, como Rousseau, entre otros. Uno de los objetivos del libro es desempolvar el concepto original de la política, algo que es necesario hacer cada cierto tiempo para que no se pierda para las nuevas generaciones, por considerarlo imperecedero. El inicio del prólogo con un pasaje de Lucas capítulo 23 versículo 31 es un intento de hacer referencia a la importancia de este asunto. Pero, ¿y si simplemente no me interesa la política? En primer lugar, habrá que ver qué cosa entiende usted por política para saber qué está diciendo. La política, al menos la concebida por el intelectualismo griego en la antigüedad, la ligada a la ética, y la que se intenta rescatar en esta obra, tiene que ver sencillamente con procurar que las decisiones que se tomen sean lo más consideradas o beneficiosas, o lo menos dañinas, para los integrantes de una sociedad. ¿A usted le molesta que lo tomen en cuenta en las tomas de decisiones en la sociedad donde vive? La política tiene que ver originalmente con esto. Lo que no te interesa puede ser un tema de decisión pública específico, pero no la política en sí. Pueden haber temas que no nos afecten o interesen, pero habrán otros temas públicos que nos afecten de manera importante, y la ausencia de la política en la toma de decisiones se hace sentir. En segundo lugar, las decisiones en una sociedad, que afecten a todos o a una parte de sus miembros, se seguirán tomando con, o sin, la participación de quien decida abstraerse de los procesos de toma de decisión, o de lo que se conoce popularmente como la vida política del pueblo donde vive. Que nadie se engañe, que nadie se sorprenda. En una sociedad sucederá generalmente lo que conviene a los que participan, a los que se defienden, a los vivos, no lo que conviene a quienes no intervienen, mientras esperan que otros les resuelvan los problemas de su existencia. La importancia de la política en la toma de decisiones a nivel social, como elegir el tipo de gobierno que se quiere, los derechos que tienen los ciudadanos, lo que se hace ley o no, y un largo etcétera, para el funcionamiento sano y armónico de las sociedades hace que sea prudente tomar medidas para que la política dependa lo mínimo posible de la decencia del ser humano, la cual es un ingrediente necesario en el ejercicio político que puede no estar presente en cada integrante de la sociedad, o que puede significar cosas distintas entre los integrantes de la sociedad. Siendo la decencia un concepto tan amplio y con tantas interpretaciones distintas dentro de una sociedad y a nivel global, por razones prácticas en esta obra al hablar de decencia nos referimos al cumplimiento de al menos dos cosas esenciales. La primera sería, comportarse conforme al estado o calidad que se tenga como individuo. Por ejemplo, si eres un funcionario público, se supone que tu prioridad es servir al interés general de la sociedad y no a tus intereses particulares, cosa que debe verificarse en la teoría y en la práctica. O si eres un ciudadano de X país puedes exigir tus derechos. Pero también tienes deberes que cumplir. Y la segunda sería, el respetar los compromisos acordados, tanto a nivel privado como a nivel público, ya que siempre habrán leyes o compromisos a respetar para poder vivir en paz con los demás cuando se vive en sociedad. Nos referimos aquí a la decencia de los funcionarios públicos, la decencia del electorado, de la oposición, de la Iglesia y del que sea. El futuro promisorio de la humanidad depende de la política. Avance tecnológico sin avance político, por ejemplo, arrastrando viejas faltas de influencia y de incidencia en las actividades políticas de su entorno para un grupo de individuos que merecen tener participación por sus aportes a la sociedad, y porque intentan activamente tener participación, mientras otros individuos se niegan a reconocerlos. Puede verse como una simple modernización del atraso. Estaríamos rodeados de nuevas tecnologías y tendríamos una nueva fecha en el calendario. Pero las mismas lacras sociales. Igual como la maleza en un jardín, las lacras sociales, en el sentido visto en el párrafo anterior,
se originan, se reproducen y se modernizan con gran facilidad. Y no hablamos de teorías como la anaciclosis de Polibio, tampoco del peligro de los gobiernos de Rousseau, sino de la simple y natural tendencia que puede tener el ser humano a buscar sus intereses por encima de todo, que puede llevarle a la indiferencia por la política, o al descuido del uso de la política, en la toma de decisiones que afectan a otros. Pero, ¿se pueden tomar medidas para aminorar la dependencia de la práctica política en una sociedad en la decencia de quienes la integran? Pues sí se puede, y de esto trata el libro en gran medida. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos se pueden adoptar medidas a nivel constitucional para prevenir o combatir ciertos comportamientos antisociales, y por el lado de la ciudadanía se pueden tomar medidas para controlar posibles parasitismos, de los que ya hablaremos, donde se detecten. Así proponemos una forma más inteligente, más avanzada de practicar la política 3.0. Actualmente se puede encontrar en búsquedas en la web el uso de los términos política 1.0, política 2.0 y política 3.0 en trabajos doctorales, y artículos de los que podemos dejar ejemplos bibliográficos, pero no usados en el sentido como lo hacemos en esta obra, sino para establecer una tipificación del mercadeo político basada básicamente en el nivel de bidireccionalidad en la comunicación que puede haber, por ejemplo, entre partidos y público general a través del uso de plataformas o de herramientas que permiten la interacción. Esta bidireccionalidad ha venido aumentando gracias al avance de las tecnologías de la comunicación y la información, Internet, redes sociales, teléfonos móviles, entre otros, y a la forma como estas tecnologías se han venido poniendo en gran medida a funcionar a favor del bien general, de forma política, por parte de sus desarrolladores hasta el momento. Pero el anterior es solo uno de muchos detalles en los que se debe seguir trabajando para garantizar una política de calidad, como quedará claro más adelante. Se presenta aquí una obra escrita sin adornos, en la que se tratarán temas como el origen y la evolución de la política, el rol de los intelectuales en una sociedad, nosotros, los seres humanos, y nuestra naturaleza. Se compartirán reflexiones sobre la necesidad de tener sistemas de gobierno que dependan lo mínimo posible de la decencia humana en aspectos específicos, sobre la importancia del funcionalismo para ver la función real de los individuos y el fondo de sus acciones, así como una serie de cuestiones que el autor considera fundamental que quienes viven en sociedad asimilen y respeten para lograr la mejor convivencia posible, con la menor generación de chismes y polémicas, porque el mejor ambiente para practicar la política es el ambiente pacífico y ordenado. Además, a través de la obra se busca fomentar el debate y el diálogo, que son la práctica de la civilización. El autor